Los países socialistas, que todavía Cuba demuestra eso, dicen, no, momentico, se acaba la tal propiedad privada, esto es una riqueza colectiva construida desde los trabajadores y el principal capital de esos trabajadores es su salud y su educación. Entonces eso no tiene límite, es de acuerdo a necesidad, punto. Fíjense, son lógicas completamente distintas. Y lo que tuvimos en nuestros países denominados por ellos, digo los ricos, tercer mundo, esa cosa ya amorfa, pues lo que hemos tenido es segmentación, también de acuerdo a capacidad de pago, pero mucho más dolorosa, porque confunde, por ejemplo, asistencia con caridad, y al pobre se le trata como pobre, se le dice, es regalado para usted que es pobre, y siga siendo pobre. Al otro se le dice, usted pagó, listo, le doy de acuerdo con eso. Entonces fíjense, una lógica bastante perversa. Siguiente. Cuando arrancamos nuestras primeras instituciones de salud y seguridad social en salud, teníamos ya una segmentación. Hay un libro pues, que yo elaboré en mi tesis de maestría, se llama La salud fragmentada en Colombia, y muestra cómo se llegó a este punto. 1945-46, ¿cierto? Por un lado, Ministerio de Higiene, con una red de beneficencia, asistencia para pobres. Por otro lado, Seguridad Social, pero ¿qué es Seguridad Social? Era partido, trabajadores privados en el ICS, trabajadores públicos en Caja Nacional, cajitas departamentales y cajitas municipales. Desigual completamente, pero ligado a la cotización, se pagaba obligatoriamente de manera desigual, y un sector privado que iba increciendo, también manejado por médicos. Bueno, siguiente. Esto, digamos que tuvo una oportunidad de articulación, de integración, precisamente en ese periodo de expansión de los estados nacionales en la lógica de derechos. América Latina también entró en eso, con el crecimiento de industrialización por sustitución de importaciones y ampliación de la presencia del Estado, un Estado interventor que iba creciendo. Pero en Colombia en particular tuvimos un cierre del sistema político, recuerdan, con el Frente Nacional que quería cerrarle el paso a Rojas Pinilla, y ese cierre generó esta otra salida subversiva, ¿cierto?, de alternativa militar a ese cierre del sistema político, y en el campo de la salud empezó a haber una rapiña, cada cual quería quedarse con lo suyo. ¿Y no les suena eso como familiar? Eso viene desde allá. Cada cual dice, no, mire, yo por lo menos tengo esto, me lo quedo como sea. Entonces se va generando también una insolidaridad, un sálvese quien pueda, cada vez más. En el periodo en que se estaba expandiendo el Estado y que se suponía que íbamos a construir un servicio único de salud al estilo inglés o al estilo de Chile, que ya Allende lo estaba desarrollando. Bueno, pues no pasó eso, a pesar de reforma constitucional y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Siguiente. Y es esto de lo que hablaba Carolina. Se hizo un sistema nacional de salud, pero segmentado. A la gente se le olvida, cree que es que el Sistema Nacional de Salud era los hospitales públicos. No, era la articulación supuestamente funcional de coordinación entre tres subsectores. Pero al fin y al cabo, tres subsectores, cada uno por su lado. Por un lado, la asistencia pública, seguro social y privado, y se suponía que la cabeza del sistema, el ministerio, a punta de normas, iba a integrar todo eso. Pues no pasó así. Seguimos en la segmentación. Pero el país se venía desarrollando siempre en un contexto global, y ese contexto global cambió en la década del 70 dramáticamente, y esto es muy importante entender para ver por qué se privatizó la salud, la educación y todo lo demás. Tiene que ver con esto, eso se llama transformación estructural del régimen de acumulación capitalista global. Fíjense, por allá en la posguerra se hablaba del régimen fordista de acumulación, una industrialización que además que si el Estado la impulsaba iba a ser mejor. Y se habló del pacto aquel de derechos, la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales, con la Carta de Derechos del 48, ¿recuerdan? Bueno, y pactos monetarios, el pacto de Bretton Woods, que puso el intercambio global en el patrón dólar-oro, dólar respaldado en reservas en oro en Estados Unidos. Bueno, eso generó crecimiento, salvó al capitalismo de una crisis, el socialismo también creció. Todos los países crecieron, todos, en esa edad de oro que llamó Hobsbawm entre el 45 y el 75. Pero unos crecieron más que otros y sobre todo
se empezó a dar una transnacionalización de grandes empresas, especialmente de Estados Unidos, que iban generando un ciclo de acumulación más rápido y empezaron a presionar los pactos de Bretton Woods y a exigir que el dólar y las inversiones en banca se movieran mucho más flexiblemente, nada de pactos de Bretton Woods, nada de un solo patrón, dólar al mercado. Y Nixon, pues, dijo, listo, vamos para esa. Estaba en la crisis de Vietnam, 71, acabó con los pactos de Bretton Woods y empezó esta lógica de acumulación financiera, apoyada en las tecnologías, además de computadores, comunicaciones, etcétera, y la crisis del petróleo, también generada por política entre Nixon y los petroleros árabes, aumentó el precio del petróleo, pues ¿qué pasó? Empezó a buscarse otros nichos de acumulación porque el modelo fordista ya estaba desueto. Entonces, ¿qué pasó? Pues empieza a producir el régimen de acumulación en el que estamos hoy, de financiarización y reprimarización de las economías con recursos naturales, desindustrialización y concentración a lo que se llamó servicios. ¿Servicios de qué? Salud, educación, alimentación, transporte, servicios y más servicios. Bueno, y esos servicios venían articulándose cada vez más con tecnologías cada vez más costosas, protegidas por propiedad intelectual, servicios de salud en particular, que fueron encareciendo la atención médica de una forma asombrosa, ¿sí?, hasta que reventaron el saco, es decir, los estados tampoco podían pagar eso. Entonces, ¿qué dijeron? Hombre, no, lo haga el mercado. Ampliemos el mercado, retiremos al Estado de esa provisión directa de servicios costosos y más bien que se dinamice la lógica de acumulación por el lado de esto. Hoy en día a eso se le llamó, pues primero se llamó complejo médico, industrial y financiero, que poco a poco fue aumentando la concentración de riqueza en el sector. Pero hoy yo creo que interesante que lean a un autor argentino que se llama Mariano Zuckerfeld, viene desarrollando y mostrando cómo se ha venido generando un capitalismo cognitivo, ¿sí?, donde el tema es la transacción de bienes informacionales de muy bajo costo en la producción y altísima rentabilidad gracias a los derechos de propiedad intelectual. Así de sencillo se dice. Y que está modificando, decíamos ahora con Pedro, nuestra manera de pensar desde los niños, ¿sí? Sin análisis, consumo de información y manejo de información absolutamente horizontal, muy rápida, ya, listo, nada de profundidad. Aquí estamos en un gran océano de 1 centímetro, una cosa impresionante. Eso se llama capitalismo cognitivo y está totalmente atado a las reformas neoliberales. Siguiente. Entonces, claro, viene la crisis de la deuda, ¿cierto? El señor Paul Volcker, presidente de la Reserva de Estados Unidos en 1979, dice, mire, ¿sabe qué? Hay demasiada inflación, mucha masa monetaria en dólares. Quitemos parte de esa masa monetaria, no más emisión y más bien, para que fluya la riqueza, aumentemos las tasas de interés y la obtención de renta en el sector financiero. Bueno, pues las deudas acumuladas en nuestros países con el tal sustitución de importación nos llevó a la quiebra. En 1982 México dijo, no puedo pagar esa deuda. Ese mismo año, Brasil, al año siguiente, Argentina. Colombia no entró mucho en eso porque tenía el narcotráfico. Claro, están las cifras. Eso alimentó por la tal ventana siniestra una cantidad de negocios e incorporación, lavado de dólares se llama eso. Legitimado y legalizado por el Estado. Bueno, pero empezó también la agenda de reformas. Y esa agenda de reformas tiene estos 4 momentos, no voy a entrar en mucho detalle. Primero, lo que se llamó finalmente programas de ajuste estructural, ¿cierto? Es decir, en ese marco el capitalismo cognitivo. Consenso de Washington le pusieron en el 90, ¿se acuerdan? Retire el Estado, flexibilice, abra la economía, permita el mercado, bueno. Después se pulió en salud. Con el caso colombiano, Colombia fue ejemplo mundial de cómo se podía hacer eso. Ahora se los muestro, se llamó pluralismo estructurado, que es un poco la lógica de la ley 100 de la que nos habló Caro. Y ya más recientemente van en algo que es terriblemente perverso, que es el manejo social del riesgo, así lo llaman Holtzman y Jürgensen, desde el año 2000. Y a eso le llaman nueva protección social
porque se puede diferenciar muy bien qué le corresponde a cada persona, familia, grupo. ¿Qué es lo del manejo social del riesgo? Pues que es que todos somos trapecistas, que como trapecistas andamos en el mundo por ahí con nuestro propio esfuerzo, y que cuando ocurre una adversidad, obviamente eso afecta mi capacidad de trabajo, lo que sea, y mis ingresos. Luego es el riesgo financiero lo que está en juego, y se necesitan unas redes de protección social, que empieza por la familia. Oiga, cuide a sus discapacitados, cuide a sus viejos, usted tiene corresponsabilidad, ¿cierto? Todo el tiempo. La familia, nos meten en eso. Después los vecinos, después las iglesias, las ONGs. Dicen, y si es previsivo, compre su seguro. Porque es una forma de prevenir, ¿cierto? Antes de que ocurra, listo, seguro. Y si no tiene con qué, ya en última instancia, viene el Estado a hacer la nueva protección social focalizada, con subsidio a la demanda, ojalá con transferencias en efectivo condicionadas, para incorporar al mercado a los pobres. Así de sencillo. Léanse, eso es muy fácil, el Banco Mundial es muy bueno para eso. Tiene 5.000 think tanks por todas partes y produce unas cosas, unos briefings, lo llaman, de 10 páginas donde uno entiende todo. Eso sí no tiene problema. Tienen dominado el mundo a punta de briefings. Muy bien. Siguiente. Colombia tuvo su particularidad en medio de esa agenda. Y es que recuerden que nosotros tuvimos la peor década de violencia, la de los 80, la deslegitimación del Estado, la articulación entre narcotráfico, paramilitares, todo el tema de contraguerrilla, etcétera. Bueno, y esa pérdida de legitimidad produjo movilización social. Pues la primera parte de la agenda se aplicó como descentralización política, supuestamente para acercar el Estado a la población y no sé qué tal. Bueno, pues empezaron a descentralizar y los políticos locales y regionales también desde allá vienen encontrando la forma de usar ese mecanismo de descentralización. En salud fue la Ley 10 del 90, ¿recuerdan? Ley 10 del 90, pero esa Ley 10 de entrada empezó a decir, ojo, una cosa es lo público y otro lo privado. Y la descentralización es solo de lo público, obviamente, y al municipio le toca encargarse de esto, al departamento de esto, y la nación no se encarga de nada de la prestación. Lo dice la Ley 10. Por eso entonces la nación no cree que tenga que realmente responder por el Hospital Universitario del Valle. Sí, que desde la Ley 10 le quitaron esa responsabilidad. Así es de grave la cosa. Siguiente. Entramos a la Asamblea Nacional Constituyente y está claro que unos lograron entrar, otros no los dejaron entrar, otros se salieron esperando el siguiente round, los políticos tradicionales, ¿sí? Y Gaviria quería hacer una reforma neoliberal del Estado y aprovechó el espacio también. Entonces hay que entender que en todo espacio político hay correlación de fuerzas y eso va definiendo las cosas. Vamos a ver cómo quedó en la Constitución. Siguiente. Miren la composición de la Asamblea Nacional Constituyente. Seguían los dos partidos tradicionales y entró esa tercera fuerza del M19, Alianza M19, por eso dicen ellos, esa es nuestra Constitución. Pues sí, algo lograron ahí, no puedo dudarlo, pero otros quedaron totalmente marginados y escasamente lograron meter cositas. En salud, siguiente, así empezó. Yo le seguí la pista a la Gaceta de la Constituyente, ¿sí? Y los primeros 3 meses decían, mire, el Estado, la finalidad social del Estado, procurar el bienestar general, mejoramiento de calidad de vida, principios de universalidad, solidaridad continua. La salud es un derecho de los ciudadanos. Decía así, como decía la Constitución de Brasil y otras 14 más, bueno, es un derecho de los ciudadanos. Fíjense que es una expresión muy contundente. Siguiente. Pero resulta que ya un mes antes de terminar, ¿no? Empezaron a llegar los tecnócratas. No, pero ¿cómo se les ocurre, muchachos? No saben de esto. Economía de la salud, por favor. Si ustedes ponen que la salud es un derecho ciudadano, eso es para Dinamarca, no para Cundinamarca. Aquí somos pobres, usted genera una falsa expectativa. No, eso no es impensable, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Miren la redacción que la tomaron del experimento de Ley 10, y dijeron, mire, lo único que se podría generar es la atención médica y el saneamiento. Fíjense cómo se reduce la cosa.
Y además se dice, son servicios públicos a cargo del Estado. Chao la palabra derecho. Chao, se fue. Corresponde al Estado. Mire cómo hay una lógica ahí ya de distribución de tareas. Corresponde al Estado organizar, dirigir, reglamentar, no prestar. Fíjese, desde la Constitución. Después dice, establecer las políticas para que la prestación de servicios por entidades privadas, es decir, le abre el espacio al mercado, y definir las competencias. Competencias es plata. ¿Cuánto va a poner la nación, las entidades territoriales y los particulares? Ese cuento nos lo echaron en la Constitución, quedó ahí y todo el mundo, ¡ay, sí, tan bonita esa Constitución! Pues ese es un obstáculo para realizar el derecho a la salud en Colombia. Siguiente. Vino la Ley 100, tampoco voy a entrar en esos detalles, hay escritos sobre eso detallados. Claro que hubo un debate, pero con esa restricción de que era un servicio público de atención médica y de saneamiento, y cómo era la cosa, y ahí, en medio de ese debate, siguiente, nos sacaron este modelo dual. Es un modelo dual que clasifica a las personas. Ya no son ciudadanos, son pobre o no pobre, así de sencillo. Y usted tiene que demostrarlo. Eso se llama derechos de propiedad, no derechos de ciudadanía social. ¿Se está entendiendo? Bueno, muy bien. Entonces ahí nos dicen, bueno, si usted quiere recibir algún apoyo del Estado, tiene que declararse pobre, pero no solo se declare. Venga, miro a ver, Sisben, la encuesta Sisben. Voy, me le meto a la casa, veo a ver qué tanto tiene, si tiene televisor, no, chao. Usted es rico. Y le dan el título de pobre, Sisben 1 y 2. Y la gente se aferra a esa vaina, pues porque obviamente es lo único que tiene a la mano. Entonces nos obligan a que los pobres se demuestren pobres, sigan comportándose como pobres, y ahora les dan una serie de subsidios articulados para que no se quejen mucho. Entonces, chévere, ¿no? Y además lleno de corrupción y de clientelismo, pues perfecto. Ajá. Y al otro lado, todo el que pueda pagar, no pobre, está obligado a cotizar. Ya no es de su salario, porque eso se acabó. Solo el 30% de este país tiene salario. El resto es trabajadores independientes, microempresarios, unipersonales, muy independientes. Y todo lo que reciba más de esto, 12.5% se va para acá. Luego es para fiscalidad, obligatorio. Eso es seguridad social en el viejo esquema, pero con actores privados, de comerciales sacando rentas de ese asunto. Siguiente. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sustenta esta cosa? En el artículo de pluralismo estructurado, que les recomiendo también que se lo lean, de nuestro exministro Juan Luis Londoño, y el exministro mexicano Julio Frenk, que se encontraron en el BID para hacer la cosa, dicen con toda claridad, sí, mire, es que primero hay que entender que hay bienes distintos. ¿Y cómo es que se separan? Por las teorías neoclásicas de las que habla Carolina. Pues sí, la teoría de la elección racional. Si usted se fija bien, pues mire, todos los seres humanos somos naturalmente egoístas y queremos obtener más por menos. Eso se llama ideología, pura y dura, ideología liberal. ¿Sí? Bueno, cuando uno piensa en eso, entonces mire cómo se comportan los consumidores. Si usted busca un bien por un deseo individual, va al mercado, compra ese bien, se agota en el consumo, cumple un principio de exclusión, usted está dispuesto a pagar. Y eso déjeselo al mercado. Porque ahí la competencia entre oferentes, la libre elección del usuario, ¿les suena eso? Bueno, produce supuestamente mejor calidad a menor precio. Ahí sí, la mano invisible de Adam Smith es la que opera. Eso déjelo al mercado. Y entonces el ministro a cada rato me sacaba el teléfono. Profesor Hernández, es que usted critica eso, pero mire, con eso es que se ha producido este teléfono que le beneficia a tantos millones de personas. La competencia naturalmente produce mejor calidad a menor precio. ¿Qué tal? Como si esto fuera libre mercado. Bueno, sí, perdón, segundo, anterior. Entonces, esos bienes dijeron, vamos a ver cómo se comportan en distintos sectores. En salud dijeron, la atención de enfermedad es típicamente un bien privado. Usted se enferma solo, va solo al médico, consume medicamentos, le hacen cirugía, se mejora solo, pues pague.
Y entonces, ¿qué dejamos? No, hay otros bienes públicos que son realmente públicos porque afectan a muchos al mismo tiempo, altas externalidades, la gente no está dispuesta a pagar, no cumple el principio de exclusión, entonces eso sí déjeselo al Estado. Eso serían epidemias y desastres. Y lo convirtieron en un PIC, plan de intervenciones colectivas. Al otro lado nos dijeron, no, el resto sí es una transacción de beneficios, ¿cierto? Tal, bien. Pero aparte de eso, de separar bienes públicos y privados, dijeron, pero ¿sabe qué? Arrow, ¿sí? El señor Kenneth Arrow, en 1963, se ganó además el Nobel con ese temita. Mire, este tema de la atención médica tiene unos problemas, no es un bien privado puro, no. Ahí eso es una cosa muy confusa, porque resulta que tiene incertidumbres en el bien que estoy comprando. No sé si es el medicamento, si es el conocimiento del médico, si es el hospital, si es que, ¿qué es lo que estoy comprando? Y segundo, tengo asimetrías de información. Yo no voy allá diciendo, oiga, ¿por qué me pone un stent aquí en la coronaria izquierda, que eso en la radiografía sale bonito? No. Sigue diciendo, ¿qué tengo? Tiene una pregunta. Y está llena de contenido ese proveedor de esos bienes y servicios. Entonces, claro que hay una asimetría enorme. Entonces, Arrow empieza a hablar de la teoría del agente. Un agente que entonces va a defender al usuario, al consumidor en el mercado para hacer una compra inteligente de servicios. Y ese es el cuento de las EPS. Por eso, Gaviria, Alejandro Gaviria, que fue formado en esa escuela, para él es un dogma. Eso lo tiene que hacer alguien, y como ya el Estado no sabe cómo hacerlo, y al contrario es corrupto y no sé qué, eso las EPS, eso hacen las EPS y ellas son las compradoras inteligentes de servicios. ¿Ven? Muy elaborada la cosa, por eso es que tenemos que tener esto muy claro, porque la lucha es profunda. Hay que transformar esos imaginarios que se han acendrado, se han quedado en la gente. Y después vino la separación de funciones. Separación de funciones es, ok, el financiamiento, como vemos, es cotizaciones más impuestos. Pagamos impuestos, al pobre no hay que decirles que eso le sale gratis. Con cada cerveza que se toma está pagando su salud. ¿Sí? Hay que decirle al pobre, usted no es que le salga, usted está pagando por esto también, si es que el asunto es de pagos. Bueno, público. La modulación, esa es una cosa que se inventaron porque dijeron, hombre, no, si ese mercado de aseguramiento está totalmente libre, pues pasa a los Estados Unidos. Entonces un discípulo de de Arrow, llamado Alan Enthoven, dijo, no, mire, ¿sabe qué? Si usted le pone una misma póliza a aseguradores en competencia para que garanticen el mismo plan, se llama UPC POS, entonces ellos naturalmente, por la competencia, van a tratar de prevenir que se le enfermen sus afiliados, promotoras de salud, naturalmente. Y además van a ser más eficientes, van a controlar el gasto, claro, todo eso en la lógica racional esta, supuestamente. Bueno, pues es que son más vivos que los economistas neoclásicos. Entonces la modulación es esa lógica de UPC POS y por eso se llama mercado de competencia regulada. Sin embargo, eso es lo que explica que si yo recibo cada año 5 millones de UPCs de mis 3 EPS, pues yo empiezo a manejar esa plata como mía, como es mi póliza. Aunque diga la Corte que esos son recursos públicos, yo me los gasto. Y esa es la defensa de Salud Cop, que dice que eso es póliza, no es el mismo recurso de la parafiscalidad. Fíjense cómo es la trampa tan tenaz de esa vaina. Y entonces, claro, la articulación, es decir, ya la organización con esa plata de tantos UPCs, la organización de la prestación la hacen estos articuladores, los llaman así, originalmente, pero son una especie de aseguradores. No corren el riesgo de un asegurador tampoco, ¿no? Eso es muy importante. De manera que la prestación, eso sí que es una vaca loca, porque es el mercado puro y duro. Por eso transformaron los hospitales públicos en empresas sociales del Estado, autosostenibles y que tienen que valerse en ese mercado como puedan, como puedan. Y ahí los tienen abandonados. Muy bien. Ahí se va entendiendo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una cantidad de elementos para poner esta articulación como la posición dominante y es lo que empieza a explicar todo lo demás, que ya Carolina me ayudó mucho a explicar. Lo siguiente. Pero desde el punto de vista del derecho, cada vez más hemos incorporado
la idea de que el derecho es un plan de beneficios. Y entonces, claro, ¿cómo se transforma eso en la sociedad? ¿Cómo le generamos indignación para que no se salga de esa lógica tan absurda? La tutela, claro, efectivamente se convirtió en el recurso, pero es individual. Y yo consigo lo mío, así sea pos o no pos. La Corte desarrolló más el no pos, bueno, chévere, pero sigue siendo una lucha individual y por eso la participación social a pique. Profesora María Eugenia, así, ¡pra! ¿Cierto? Y los derechos colectivos, esa cosa que antes llamábamos ambiente, ¿no? Que el agua. No, esos también son servicios ahí que se compran y se venden. Entonces, no, mire, está en una destrucción de un referente de universalidad, de ciudadanía, etcétera. Siguiente. Entonces, sí, si uno va a coger una síntesis de los problemas que ha generado este sistema, yo aquí hice pues los más importantes, pues pueden ser 20 más. Primero, esa idea de que la cobertura del aseguramiento, ¿sí?, es la meta y entonces ya se logró. Y nos deja de lado el tema del acceso real y efectivo, que es lo que tenemos como problema, pero ya salimos premiados internacionalmente por aseguramiento de cobertura universal, lo llaman. Pero con una desigualdad, una inequidad profundísima. Hay muchos datos que muestran cómo los resultados en salud son desiguales y se reproduce completamente la desigualdad social con este esquema de pobre no pobre. Una cultura individualista, del sálvese quien pueda, esa accesibilidad individual, estas barreras de acceso que no se pueden explicar perfectamente por el aumento de la ganancia, entre menos se gasten ahí sí, más ganan, o cuando hacen la integración comercial, pues ahí sí sueltan la plata. Así se explican también las deudas. La limitación del Estado a una regulación, por eso es que dicen, no, son fallas de regulación, porque el Estado ya no presta, es que eso es muy importante entenderlo. La capacidad institucional para administrar, para articular, también se cayó. Los hospitales claramente son empresas autosostenibles, por eso ningún ministro hoy en día va a decir, yo saco plata para darle directamente al hospital. No lo va a hacer, porque esa es una empresa como Ecopetrol. Y como empresa autónoma, pues tiene que balancear ingresos y egresos, punto. Si acaso pásenme unas facturas de esas de pacientes vinculados, y yo desde aquí le pago, o de régimen subsidiado de liquidadas, yo desde aquí pero páseme las facturas. Luego la relación es contractual, no de derecho, no institucional, no de Estado. Ese es el problema, que se nos metió la lógica de empresa dentro del Estado. Y obviamente los hospitales universitarios, con lo que explicó Carolina, pues doble carga, deuda acumulada, sin opciones de ingresos, pues se quiebran. Y esto que es muy importante, la apropiación indebida, debíamos decirlo simplemente, el robo de recursos públicos por parte de las EPS. Eso no se puede dejar de lado. ¿Sí? Así el ministro diga, no, es que hay unas buenas y otras malas. No, señor, se han robado la plata todas. Siguiente. ¿Y por qué? Precisamente por eso. Porque cuando efectivamente se les entregó esa plata, ellos debieron separar una cuenta de orden con el 90% de cada UPC separado del 10% autorizado que tenían de administración. Pues no, juntaron todo y además todos los gobiernos han sido cómplices de eso y los organismos de control. Esa es la discusión fuertísima. Eso fue lo que trató de hacer la Contralora y fíjese dónde va. Porque el fiscal actual era el asesor de Saludcop para eludir a los organismos de control. ¿Ven? Así es que pasan las cosas en este país. Siguiente. Este es un ejemplo, lo hicimos en Bogotá con un esfuerzo enorme de ver la comparación de mortalidad materna en distintos momentos, según régimen de afiliación, sigue siendo el doble de riesgo de morir una mujer en Bogotá por enfermedades prevenibles del embarazo, si está en el régimen subsidiado que si está en el contributivo, y 6 veces más que si está en la medicina prepagada. Y nos parece natural. Sí, pero no ve que es pobre. Sí, mire que no se cuida, y además no va a los controles, y no deja de trabajar un día para ir. Un día. ¿Qué significa eso? Bueno, siguiente. Y esto lo hicimos con un esfuerzo también muy curioso de construir índices compuestos de riesgo y de protección. Y mire, los que menos riesgo tienen, más protección tienen en este país, y nos parece natural. Directivos, profesionales, tal. Y por aquí los cuenta propia, obreros industriales, obreros agropecuarios, empleados domésticos, cosa absurda. Pero como eso es lo que está ahí, bueno, siguiente. Entonces,
La crisis ya, yo creo que lo está planteando Caro desde hace rato, yo no voy a detenerme mucho en eso, yo lo que quiero insistir en que las deudas son asfixiantes. Un hospital se gasta todos los días, ¿cierto? Lo que tenga de plata para atender, en su personal, insumos, todo eso. Y estos señores le pagan 60 días después una factura. Cuando se la glosan, termina en otros 2 meses, 6 meses, 1 año. Eso es imposible para cualquier empresa, sea de la gestión que quieran. Eso hay que decírselo 30,000 veces al ministro. Vaya usted, administre un hospital en esas condiciones. No es un problema de gerencia. Y las deudas se explican es por la apropiación indebida de esos recursos. Así de sencillo. Siguiente. Pero perdón, en la anterior. Fíjense la solución que nos dan. No, pero entonces, hospital universitario, pues hagan convenios entre universidades que paguen parte de la matrícula para sostener los sobrecostos del hospital. Eso es la reglamentación actual de hospitales universitarios. Y eso es, ve a ver cómo articulan sus dos negocios. Así de sencillo. Siguiente. Entonces sí, naturalizamos el tema de mercancía, capacidad de pago, sálvese quien pueda. Los empresarios son exitosos o no exitosos, por eso se quiebran o no se quiebran. ¿Sí? Todo nos parece una cosa individual y la culpa es nuestra, además porque abusamos de la tutela y todas esas cosas. ¿Se acuerdan que varias veces nos han dicho? Y todos son derechos de propiedad, así de sencillo. Siguiente. ¿Qué han hecho los gobiernos? Y yo creo que esto también es importantísimo, es un dogma, Todos los ministros del 90 para acá dicen, mire, ese modelo es perfecto, porque ahí sí logra la articulación Estado-mercado. Lo que pasa es que pues, hay unos que se han robado la plata y entonces, claro, hay algunos que desfinancian el sistema con el abuso de la tutela, los jueces, los médicos, bueno. Y más bien hay que alinear los incentivos. ¿Sí? ¿Se le han oído eso al ministro? Es que hay que poner la platica para que la gente se oriente hacia el bienestar y no hacia el malestar. Es decir, por la plata baila el perro. Así es, y nos trata a todos y a todas como perros. Por la plata baila el perro. Conductismo puro y duro. Se llama alineación de incentivos. Y en esas andan, todos. Primero Uribe con su dedito parado decía, emergencia social. Y Santos ahora con la anuencia de un Congreso de Unidad Nacional ha venido adaptando todas las cosas. Siguiente. En el debate sobre ley estatutaria, por favor léanse si es posible, se los puedo enviar porque están ya publicados. El proyecto de ley 105 de 2012 lo construimos colectivamente en el proceso que dijo Carolina, usando la observación general número 14 del año 2000, que parte de la igual dignidad de las personas. Ese es el fundamento de cualquier derecho fundamental, igual dignidad. No se puede usar a la otra persona como medio para mis fines. Tengo que tratar al otro como a mí mismo. Y eso lo compartimos todos los seres humanos por el hecho de ser humanos. Eso lo dijo Kant, ni siquiera lo dijo Marx, fue antes Kant. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando uno se pega a esto, dice, entonces la salud no es solamente la atención de la enfermedad. Y como componentes del derecho fundamental a la salud, hay por lo menos todos esos: autonomía, vida saludable, atención, participación, etc. Sin discriminación alguna. Luego no puede ser por la capacidad de pago, o pobre o no pobre. Mejor dicho, esa visión destruye el sistema actual. Así de sencillo, lo destruye. Debe ser por ciudadano, deber del Estado y universal con enfoque diferencial. Y al otro lado, claro que entraron los proyectos del gobierno diciendo, no, eso sigue siendo para Dinamarca. Aquí estamos en Cundinamarca. Plan de beneficios, capacidad de pago, siguiente. ¿Qué quedó? El 20 de junio del 13 salió esto bastante mal. Yo creo que el proyecto que salió del Congreso era limitante. Decía, mire, es atención nada más, sostenible financieramente, exclusiones, ¿cierto? Para decir, el no post no lo volvemos a pagar, pero además, plan explícito de beneficios y zona de priorización. Imagínense todo eso. La tutela no va a ser para exclusiones, no es posible usar la tutela. La exclusión, pues todo aquello que no esté relacionado con el tratamiento y los 6 criterios que ya mencionó Carolina. La atención inicial de urgencias puede no tener autorización, pero solo la inicial, eso ya teníamos eso. Y la control de medicamentos solo al proveedor mayorista, bueno, cosas de ese tipo totalmente limitadas. Siguiente.
Claro, cuando uno ve el desarrollo, no voy a entrar en todos esos detalles, ya me cogió el tiempo, pero el asunto sí es que el artículo 15 es el que define con toda claridad qué es lo que se va a entender como derecho. Porque dice, el sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, ¿cierto? Y después dice, y no serán cubiertas, siguiente, por el Estado aquellas que, con recursos públicos, aquellas que cumplan estos 6 requisitos. Uno podría hasta aceptar el tema cosmético o suntuario y eso tiene discusión. Hoy se trata la prótesis de mayores de 60 como un problema cosmético y no pueden comer los viejos, ¿sí? Pero eso es cosmético, estético. Bueno, autorizado o en experimentación en el exterior, pero metieron esos 2 que son los que se nos vienen encima con toda la fuerza. Dice que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica y sobre efectividad clínica. Seguridad implica, ojo, ensayos clínicos controlados con sanos, donde se compran los cuerpos de sanos jóvenes para ver qué tan seguro es un medicamento antes de aplicarlo a los enfermos incluso. Hay un mercado de sanos para esos estudios. Lo hace la industria farmacéutica además y pone las condiciones. Entonces aquí lo que estamos con esas 2 cositas, y la efectividad clínica pues tiene que ver con el cálculo de costo-beneficio. ¿Cuántos días de calidad de vida me da dar ese nuevo anticanceroso? A ver, entonces tantos días en no sé qué ensayo que hizo la misma industria farmacéutica versus esta otra, no sé qué tal. Mire, eso simplemente va a estar sacando cada año una cantidad de cosas que no demostraron ser costo efectivas. Así de sencillo. Siguiente. Y claro que, pues, los gastos adicionales de las exclusiones según capacidad de pago, ojo porque eso siguió, y todo lo excluido por las familias. Bueno, listo, siguiente. Miren la forma como redactaron lo de la tutela, es que hay una perversión ahí, de verdad. Víctor, que está en el Congreso, hay que atender a esas cosas. Miren cómo redactaron. Sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger directamente el derecho, es decir, lo que está dentro del plan, ¿cierto? La acción de tutela también procederá para garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra las providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones contenciosas administrativas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando salga el decreto, ojo a esto, el decreto de exclusiones del ministerio, eso es un acto administrativo que se apoya en una ley estatutaria. Y si el medicamento para el linfoma de su hijo está ahí, usted primero tiene que demandar el decreto y el juez de tutela le va a decir, mire, es que yo no le puedo recibir la tutela porque aquí hay un decreto que usted tiene que demandar antes. ¿Ve? Eso es así de grave, así salió. La salvación fue la Corte Constitucional, porque dijo, no señor, la tutela aplica para todo, incluso para exclusiones. Entonces fíjense cómo es la discusión. Siguiente. Bueno, la autonomía profesional, que también los médicos se jactan mucho de eso, pero evidencia científica, les van a tener todo el tiempo el tema de la evidencia científica. Siguiente. Y la Corte efectivamente moduló, declaró parcialmente inexequible y al modular, pues bueno, amplió, mire, derecho a la salud incluye determinantes sociales, es un deber indelegable del Estado, todo lo que no sea excluido está incluido, es progresivo, solo se aceptan las exclusiones y de acuerdo con esos criterios. Bueno, nada de sostenibilidad fiscal para negar un derecho, la acción de tutela va en todo caso, el criterio médico es el que va a privilegiarse aquí, la atención de urgencias completa, ojo, sin autorizaciones y debe ser cubierta por la EPS o por el Estado. Ojo, trabajo digno en salud obliga a desarrollar una política de trabajo digno, control en toda la cadena de medicamentos y los recursos son inembargables y de destinación específica. Luego, esa sentencia, por favor, léansela, es un poco larga, pero pues métansela pues, para entender qué fue lo que pasó. Pues que la Corte usó su jurisprudencia para modular algo que quería limitarse todavía más. Entonces, bueno, ese es el tipo de correlación de fuerza. Siguiente. Entonces, ¿qué hacer para rescatar el carácter público y universitario? Lo hemos venido haciendo, afortunadamente en el movimiento estudiantil se está dando toda esta cosa de usar al máximo la ley estatutaria.
usarla para exigir la responsabilidad de todas las instancias del Estado, incluido el orden nacional, primero a través de derechos de petición, si no responden demandas inmediatas, porque es deber del Estado, en la forma como está. Y obligaciones del Estado están taxativas en el artículo 5º, la red integrada de servicios que tiene que desarrollarse con rentabilidad social de la red pública, el trabajo digno en salud. Es decir, hay muchos elementos de esa ley que pueden usarse para el caso concreto del Hospital Universitario del Valle como ejemplo emblemático de defensa del derecho a la salud, como lo dijo Carolina. Pero usar también la ley 735 de 2012, porque pues hay una propuesta de proyecto de ley para hospitales universitarios, pero pues hay que ver qué tanto nos da ya esa ley constituida. Este asunto de buscar por distintas vías que se asuma el derecho puede apoyarse en algo que Víctor también conoce muy bien, que es la Comisión Accidental para la Crisis de la Salud, que Óscar Ospina la está dirigiendo, pero tiene parlamentarios de todos los partidos y todas las regiones. Y allá hay que llevar el problema para que se convierta en debate político, de correlación de fuerzas, no simplemente técnico de unos tipos sentados en un escritorio en el ministerio. Por eso es debate público, lo que hay que abrir aquí. Y esto es debate público. Y generar entonces un proceso que conduzca. Estamos firmando un armisticio, nada más, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿cierto? Pero aquí no hay un acuerdo social todavía. A eso hay que construirlo. Y hay que prepararse para construir ese acuerdo social en todos los aspectos, salud, educación, etcétera. No echemos en saco roto eso. Tenemos una responsabilidad las universidades de construir esto en una perspectiva de democratización, de buen vivir, de universalización, derechos, propiedad de la vida, etcétera. Siguiente, prioridad de la vida. Entonces, claro, eso implicaría que ese pacto pase por una serie de cosas. Discutamos otra vez lo de la ciudadanía social, seriamente. ¿Qué desmercantilizamos? ¿Cómo no aceptamos de ninguna manera que se haga negocio con niños enfermos de cáncer? No más. ¿Sí? Bueno, eso es un pacto político fundamental de cualquier sociedad. ¿Sí? Pero además es articulación de derechos, incluso con la posibilidad del derecho a tener derechos, como se dice habitualmente, es decir, de construcción de derechos, afectando el sistema político, el sistema económico y la política social. En el sistema político, democratización, mire, sin democracia van a seguir los mismos políticos robándose la plata de todos los entes territoriales. Tienen una red de contratos que manejan las transferencias como se les da la gana, con eso pagan los votos, eso es terrible y el Valle es un ejemplo de eso. Bueno, hay que reconocer la diversidad, tenemos un país diverso, eso implica democratización y superación de ese patrimonialismo y clientelismo espantoso que tenemos. Siguiente. En la política económica, desconcentración de la propiedad. El censo agrario es insultante. Mírenlo, por favor, es insultante. Tenemos peor desigualdad que hace 20 años, peor. En la propiedad de la tierra, que es un elemento fundamental del conflicto y de lo que sigue. Soberanía alimentaria y económica. Toda esta discusión de si la caña es para hacer agrocombustibles a toda costa y haciendo todos esos mecanismos de colusión. ¿O qué es lo que hay que hacer con eso? La dinámica socioambiental sustentable, eso tiene que ver todo con lo de minería, con lo del agua, la prioridad del agua para un proyecto de país distinto. Y una reforma tributaria progresiva que realmente transforme esta lógica del sálvese quien pueda y de privilegiar a los ricos para que produzcan riqueza y se la lleven para afuera, como está haciendo la familia Santo Domingo con sus acciones de sábado. Bueno, reordenamiento presupuestal y trabajo decente, digamos, uno podría articular todo eso. Siguiente, no voy a entrar en todos los detalles, pero sí quiero insistir en que una transformación del sistema de salud, que ya lo tenemos que plantear, es de ese tamaño, una reforma que retome la ley estatutaria, revise todo lo que está legal, en este momento como legal, y diga, no señor, esto sale y vamos a hacer otro sistema de salud, pues pasa por entender la salud como vida saludable. ¿Cierto? La posibilidad de desarrollar los proyectos de vida de las personas, eso incluye muchos elementos articulados, articulación de derechos, con esos 13 componentes que enunciamos, con lineamientos muy claros para la garantía de todos estos componentes. Siguiente. Así está el proyecto de ley 105,
Si ustedes lo quieren mirar, allá están todos los detalles de cuáles serían los componentes de ese derecho a la salud. Incluye morir dignamente, por ejemplo, ¿no? Incluye salud sexual y reproductiva, la discusión sobre el aborto, bueno, una cantidad de cosas. Es que todo eso es salud, ¿sí? En detalle, siguiente. Además del agua potable, claro, alimentos, vivienda, condiciones saludables, toda esta serie de cosas, de manera que solo uno es acceder realmente a los servicios de salud cuando se necesiten, no de acuerdo a costo-efectividad. Esa es la diferencia. Bueno, siguiente. Y participación, claro, desde luego. Entonces sería la propuesta, un sistema de seguridad social universal, ¿cierto? Sin regímenes, nada de eso, se acabaría el tal Sisbén, pero con gobierno colegiado que empiece desde el nivel nacional, baje a los territorios, un financiamiento público que se administre territorialmente, pero con vigilancia de la población. No es entregarle a los políticos tradicionales, mire, aquí está su platica para que siga haciendo negocio. No, por eso se necesita democratizar la cosa. Si no va a seguir siendo lo mismo. Pero sí en territorios de salud, eso existe sin ningún problema. Visión poblacional, visión epidemiológica, demográfica, donde uno puede ordenar las redes de acuerdo con eso, con un modelo intersectorial que tiene distintos recursos, no solamente los de salud, y atención primaria en salud como estrategia y redes integradas. Siguiente, yo creo que ya son los dibujitos donde les muestro cómo puede funcionar eso. Si uno une todos esos recursos, ¿cierto? Incluidos los de riesgos laborales, ojo que eso anda manga por hombro, se roban la plata de riesgos laborales de una forma, pero así espantosa. Bueno, recoger todo eso, un fondo público único, con unas cuentas bien definidas por derechos, una asignación territorial con calidad, equidad e integralidad, y una administración en un espacio territorial con una entidad nueva. Eso no puede ser la misma Secretaría de Salud departamental. Siguiente. Y en una perspectiva de articulación de salud en poblaciones, pues uno tiene como hacer que la atención primaria cumpla con sus tres funciones: vínculo con otros sectores, participación social, primer contacto y vínculo también con la población, y que tenga capacidad resolutiva para que al tercer nivel no llegue sino lo que tiene que llegar, pero eso es obvio. Entonces uno tendría que tener universidad en toda la red, no solamente en el hospital universitario. Siguiente. Estas son las lógicas de articulación, no me voy a tener en eso. Siguiente. Participación como clave, hay que desarrollar participación, es un protector de los recursos públicos si uno lo maneja bien. En Brasil se ha demostrado, en Costa Rica, en Suecia, bueno. Una política de formación y de recuperación de la red universitaria. Yo creo que eso hace parte de la transformación que tenemos que hacer. Hay que pegarle a la ley 30 otra vez, porque esa cosa sigue en la lógica de impulsar el mercado, y ahora con el subsidio a la demanda de SERPI lo paga, pues todavía más nos meten en el mercado. Una política de medicamentos, la política de personal, y ahí viene todo el tema de régimen laboral con estabilidad y calidad en el trabajo. Nada más de contratos de 2 meses y de 3 meses a destajo espantosos por cooperativas. Y ciencia, tecnología e innovación en salud, que es el otro componente fundamental de cualquier sistema. Siguen. En fin, disculpen que me haya demorado tanto, pero tenía que hacer toda esta trayectoria para que captemos una idea fuerza, y es que esto no cambia sin mucha gente, pero mucha. Es un problema de correlación de fuerzas. Por eso la movilización en este momento es más importante que cualquier cosa. Muchas gracias.